conociendo. Como decía Sazú y David, bueno, pues me invitaron a participar aquí con ustedes para presentar un poco alguna discusión, sin que sea, como decía David, remontarnos a la discusión de los griegos y los romanos sobre qué es la democracia, sino más bien dar algunas ideas que nos puedan ayudar a reimaginar la democracia, que es el tema como central de este evento. Y de ahí también yo agregué el hecho de reinventarla, o sea, de qué manera podemos como organizaciones sociales, como ciudadanos, nosotros reinventar la democracia, ¿no? Entonces hacia allá va la participación que les traigo el día de hoy, a fin de que, bueno, pues podamos reimaginar y reinventar la democracia. Para ello vamos a presentar tres elementos o tres temas principales. Primero, el estado actual de la democracia con algunos datos, algunas cifras de uno de los bases de datos más relevantes para aquellos que trabajan sobre democracia, que es Latinobarómetro. No sé si ustedes lo conocen, pero es una base de datos que cada año van nutriendo a partir de encuestas a ciudadanos, ¿no? En torno a, entre otras cosas, pues la democracia, ¿no? Y esto es en los diferentes países de América Latina. Después, un poco vamos a hablar sobre las concepciones de la democracia, ¿no? Partiendo de 4 concepciones básicas, ¿no? Que tienen que ver un poco con este ejercicio que vemos ahí, los diferentes componentes que se pueden considerar para hablar de un régimen democrático, y eso nos va a permitir empezar a reimaginar la democracia, ¿no? Y después, ya un poco ya con la reflexión a partir de estos elementos y como puntapié para lo que van a ser después en las mesas de trabajo, ¿cuáles serían las responsabilidades ante este régimen democrático, tanto de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, como de las autoridades, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a trabajar en esta, yo espero que sea media hora, espero no cansarlos demasiado. Y bueno, pues les decía, ¿no? Con datos de Latinobarómetro, espero que se pueda apreciar bien la gráfica. No sé si los que están de este lado la vean, o si no, pues pásense acá, como quieran. Pero lo que nos muestra la gráfica, esta primera gráfica, es que hay cierta indiferencia hacia la democracia en México entre 1995 y 2007, ¿no? Ahí vemos cómo, si bien la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, también estamos viendo que a la gente, a los ciudadanos comunes y corrientes, nos da lo mismo que sea un régimen democrático o no. Eso tiene ciertas implicaciones y vamos a ver qué significa eso. Y esa es la línea morada que va en ascenso, ¿no? Eso también pues es preocupante, ¿no? Cómo pues a los ciudadanos dicen, bueno, pues a mí me da lo mismo, pues porque no ven esos resultados que uno esperaría de la democracia. Siguiente. Otro de los datos vemos que también implican cierta escepticismo y baja satisfacción hacia la democracia. Ahí las líneas más altas nos indican que los encuestados están no muy satisfechos y nada satisfechos, ¿no? Esas líneas están en aumento, además, y quien está muy satisfecho o más bien satisfecho son números que van en deceso, ¿no? La siguiente. También entre 2006 y 2016 podemos contrastar estos dos gráficos en donde los ciudadanos no consideran que nuestro país, que México, no es democrático, ¿no? Ustedes pueden ver las barras de hasta abajo de ambos gráficos, en donde en 2006, bueno, eran mucho menos los ciudadanos que decían que el país no es democrático en comparación con 2016, en donde incrementa esta cantidad de ciudadanos, ¿no? Entonces todavía hay esta insatisfacción que ya vimos, hay un escepticismo ante la democracia. La siguiente. Pero
pero también nos encontramos frente a un, digamos, parteaguas, ¿no? 2018 fue un parteaguas de participación ciudadana ejercida a partir del voto, que vamos a ver si eso implicó o va a implicar un cambio social y un cambio político. Eso todavía está por verse, ¿no? Ahí ya están los resultados que todos nosotros ya conocemos, ¿no? Sobre las votaciones sobre la presidencia. Entonces, más allá de que nos pongamos a disertar sobre si hubo cambio o no con estas elecciones, lo que sí les puedo decir es que este es un buen momento para reimaginar justamente la democracia, ¿no? O sea, más allá de que nos pongamos a debatir que si los partidos políticos, que si tal candidato, etcétera, lo que debemos hacer como ciudadanos y como organizaciones es, bueno, ¿cuál es nuestra tarea, ¿no? Desde nuestros nichos de acción para poder mejorar de alguna manera la democracia, y ese es el ejercicio que estamos aquí por hacer, ¿no? La idea de reimaginar la democracia. Y para ello les comentaba que les propongo que trabajemos sobre 4 concepciones básicas de la democracia, ¿no? Porque si ustedes les preguntan, bueno, ¿y qué es la democracia? Para ustedes, ¿qué es? O sea, ¿quién me puede decir algunas palabras sobre qué piensan, qué palabras se les viene a la mente cuando piensan en democracia? Así. Sí. Participación ciudadana. Ajá. ¿Qué otro? Derechos humanos. Derechos humanos, toma de decisiones. ¿Quién más? Gobierno de la mayoría. Ajá. Ok, son algunas de las ideas que se nos vienen a la mente cuando pensamos en democracia, ¿no? Lo que vamos a ver aquí son 4 concepciones que desde las teorías de la democracia se han construido para tratar de explicar el mismo concepto, ¿no? La primera es la minimalista, ¿no? La minimalista implica pensar en la democracia como este mecanismo de representación de intereses que generalmente está canalizado hacia los partidos políticos. Ahí el deber de los ciudadanos es solo elegir a sus representantes, pero los ciudadanos no contamos, digamos, para diseñar las políticas públicas ni la toma de decisión, sino son nuestros representantes los que son los responsables de ello, ¿no? Bajo esta óptica, las elecciones son la condición necesaria y suficiente para que haya democracia, ¿no? Como ven, este es el piso básico, pero un piso como muy básico, muy pequeño para pensar la democracia, ¿no? La siguiente concepción incluye un elemento más, ¿no? Es la concepción procedimental, y esta implica pensar en la democracia como un conjunto de procedimientos para la constitución del gobierno y la toma de decisiones públicas. Ahí, además de las elecciones, se agrega la garantía de algunos derechos cívicos para que los ciudadanos justamente puedan sufragar libremente. Ahí todavía es muy importante, o es básico, las elecciones todavía se gira en torno a que las elecciones es el piso fundamental, pero además hay que garantizarle a los ciudadanos que puedan ejercer ese voto. Y entonces ahí se van agregando estos elementos. Además de las elecciones, también hay protección de derechos políticos y también hay protección de libertades civiles, ¿sí? La tercera perspectiva o la tercera concepción sobre la democracia es la democracia por resultados, ¿no? Ahí se piensa en la democracia como este medio para obtener beneficios materiales a escala individual y colectiva. También entonces la democracia sirve para garantizar buenos resultados para la ciudadanía. De lo contrario, justamente los ciudadanos lo que sienten es que sus intereses, sus necesidades, sus demandas no están siendo satisfechas. Eso tiene que ver con las gráficas que veíamos hace un rato, ¿no? Cuando hay este escepticismo y esta baja satisfacción con la democracia, porque justamente nosotros como ciudadanos tenemos ciertas expectativas o tenemos demandas, tenemos intereses, tenemos necesidades, y que cuando vemos que los gobiernos no las cumplen, entonces pues ahí es donde entra como cierta insatisfacción con la democracia, ¿no?
bajo esta concepción de la democracia por resultados, la redistribución de la riqueza y la realización de políticas públicas que permitan mayor igualdad socioeconómica es un elemento fundamental, ¿no? Entonces aquí, además de las elecciones y de la garantía de derechos y libertades políticas y cívicas, también se agrega otro elemento más bajo esta concepción, que es la obtención de resultados para los ciudadanos, para que los ciudadanos realmente sí se sientan representados por los gobiernos que finalmente fueron electos bajo estos procedimientos democráticos, ¿no? Y finalmente la cuarta concepción de democracia es la maximalista. Esta es, digamos, la más amplia concepción, en donde se considera a la democracia como un sistema político que favorece las relaciones sociales. Esta es la más amplia, desde diferentes textos también es la más criticada porque dicen que es como demasiado ambiciosa y que excede un poco lo que se puede generar con la democracia. Pero bueno, pues ya vamos a, justamente en estos espacios sirven para ver si la democracia la podemos reimaginar y reinventar en estos términos o de qué manera, ¿no? Y bajo esta lógica, la democracia entonces además es un mecanismo ideal para la convivencia de ciudadanos, considerados ciudadanos como con una gran diversidad social, cultural, económica. Entonces es la que permite, a partir de una inclusión política no solo fundamentada en el voto, sino en la garantía de la justicia y la participación sociopolítica, además de lo anterior, que era esta redistribución socioeconómica. Entonces todos estos elementos se van nutriendo esta concepción de democracia para que realmente sea, como por ahí alguien decía, un gobierno para todos, y no solo eso, un gobierno para todos y de todos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la concepción más amplia de democracia. Y si vemos esto como una escalera en donde se agregan las condiciones para la democracia, esto es más o menos lo que encontramos, ¿no? La minimalista implica solo estas elecciones competitivas. La procedimental, además de las elecciones competitivas, contempla derechos y libertades, derechos políticos y libertades cívicas. La democracia por resultados va agregando, ¿no? Además de las elecciones, de la defensa de derechos y libertades, implica considerar redistribución e igualdad socioeconómica. Y finalmente, la maximalista es todo lo anterior y le agrega la inclusión política, esta garantía para que todos podamos ser considerados, les decía, no solo a partir del voto, sino que nuestra voz sea considerada en el ejercicio de políticas públicas y de gobierno, y por eso estas escalas, un poco lo que está en este ejercicio. Me da mucho gusto ver que en la lámina de allá, el último cuadro, que implica participación en espacios institucionales, es uno de los elementos que ustedes consideran como muy importante, ¿no? Porque, bueno, justamente nos refleja esta necesidad de ampliar el entendimiento sobre la democracia. La siguiente. Pero bueno, lamentablemente lo que encontramos es que en México los datos, y ahorita vamos a ver algunos datos más del Latinobarómetro, donde estamos más bien es en la democracia minimalista y en todo caso procedimental, ¿no? Tenemos pocos elementos para pensar que tenemos una democracia por resultados y menos aún una democracia maximalista. ¿Esto en qué se sustenta? Pues en que bajo esta óptica del Latinobarómetro, los ciudadanos dicen que las elecciones ofrecen una opción real para elegir entre partidos y candidatos. Están en desacuerdo. El acuerdo, ven que va disminuyendo, y el que está en desacuerdo y muy en desacuerdo va incrementando, ¿no? Entonces, pues ahí vemos este creciente desacuerdo sobre las elecciones como una opción real para elegir entre partidos y candidatos. La siguiente. El voto no es suficiente, y eso también lo vemos en el ejercicio que ustedes
en el que ustedes han participado, ¿no? Donde incluso en la lámina de allá el único que tiene nada importante es ejercer el voto, ¿no? Bueno, son tres personas las que piensan eso, pero bueno, eso es significativo, ¿no? Y en esta lámina se muestra algo similar, ¿no? La manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes, va decreciendo, y no importa cómo uno vote, no hará que las cosas mejoren, ¿no? Eso va incrementando. La siguiente. Y además, pues esta idea de la democracia, se puede hablar de democracia sin bien común. Esta es una gráfica que pues, lamentablemente retrata lo que muchas veces vivimos en carne propia o vivimos con las poblaciones con las que trabajamos, donde la democracia se piensa que es un régimen en donde los más poderosos actúan en su propio beneficio, ¿no? Y esa es la línea rosa que va en incremento, y la línea naranja, pues en donde, bueno, pues el gobierno o el régimen democrático debería actuar para el bien del pueblo, pues va decreciendo, ¿no? Siguiente. No obstante esto, todavía contar con un Estado de Derecho es la opción para la mayoría. Esta lámina lo que muestra es que la gran mayoría muestra el apoyo a un gobierno, está en desacuerdo en que un gobierno esté por encima de las leyes, ¿no? Esto implica que sí todavía queremos tener un gobierno democrático, pero sobre todo que siga las leyes y por lo tanto que haya Estado de Derecho. No obstante, esta lámina contrasta con la siguiente, ¿no? En donde, la siguiente por favor, en donde justamente lo que encontramos ahí es que la democracia vemos que no está resolviendo nuestros problemas, porque la pregunta es si usted le importaría un gobierno no democrático si resuelve sus problemas, y pues vemos que el acuerdo y el desacuerdo está dividido, pero aún así el de acuerdo es un poco mayor, ¿no? Entonces ahí vemos cuál es el peso que tiene la resolución de problemas, ¿no? Como ciudadanos queremos que un gobierno atienda los problemas, resuelva los problemas que tenemos como tales, ¿no? Entonces, bueno, esa es una gráfica significativa. La siguiente. Finalmente, y contrasta esto también con la anterior, aún así la gente dice que la democracia permite solucionar algunos problemas, ¿no? Entonces, lo que queremos como ciudadanos es que el gobierno atienda nuestros problemas. Lo que queremos es un gobierno que siga el Estado de Derecho, que siga las leyes, y lo que pensamos es que la democracia puede ser una vía para eso, ¿no? Para resolver los problemas y para que se cumplan las leyes, para que se siga el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite, o podemos concluir con estos datos, que la democracia minimalista y procedimental, que son estas condiciones básicas, no son suficientes para satisfacer las expectativas y las necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la ciudadanía lo que quiere ver son resultados que además satisfagan sus demandas, sus necesidades y mejoren sus condiciones, ¿no? Y de ahí que es necesario reimaginar y reinventar la democracia considerando estos otros elementos que implican justamente la redistribución socioeconómica, la inclusión política, la participación de todas y todos en el ejercicio de gobierno, ¿no? Y ante ello, ¿cuáles son las responsabilidades de las autoridades y cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos? De manera muy esquemática y tal vez muy básica, solo para empezar como a calentar motores para lo que sigue, podemos pensar en que las responsabilidades de las autoridades, desde la perspectiva minimalista, pues son estas, ¿no? Que haya instituciones electorales fuertes e independientes, y de ahí estamos hablando de los institutos y los tribunales electorales, ¿no? Bajo la mirada procedimental,
además de que haya estas instituciones electorales fuertes, tiene que haber justamente el cumplimiento del el cumplimiento de la ley, es decir, del Estado de Derecho, en donde además se rindan cuentas, ¿no? Y se protejan los derechos ciudadanos, ¿no? Bajo la perspectiva por resultados, tendría que haber políticas públicas como muy específicas y efectivas para lograr una redistribución económica del ingreso entre pues, los diferentes grupos sociales, ¿no? Y finalmente, bajo la perspectiva maximalista, además de todas las anteriores, porque ya vimos que se van sumando en las perspectivas, además de todos estos elementos, tendría que haber una apertura gubernamental. Eso implica lo que a veces se conoce como abrir la caja negra de los procesos de tomas de decisión, de los procesos gubernamentales, y que justamente la ciudadanía pueda ser considerada en esos espacios. Y ahí, bueno, pues tenemos diferentes formas en donde se trata de hacer estos ejercicios, y eso pues ya lo vamos a ver más adelante en las mesas de trabajo. Y también vamos a pensar ahora en las responsabilidades de los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, pues hablar de democracia no solo implica responsabilidad de las autoridades, lo cual sí es muy importante, ¿no? Tenemos que tener autoridades responsivas en términos democráticos, pero también implica que nosotros como ciudadanos, como organizaciones sociales, tengamos ciertas responsabilidades. Y bueno, son, digamos, como la contraparte de las que veníamos viendo anteriormente. Implica el ejercicio del voto, nosotros como ciudadanos, ¿no? Aunque a veces pensemos, no, bueno, pues es que el voto no es suficiente para cambiar las cosas. No, no es suficiente, pero sí es necesario, ¿no? Sí es necesario que nos manifestemos de esa manera, que es una de las maneras fundamentales, aunque hay otras, ¿no? O sea, no es la única, no agota las posibilidades, por eso no nos quedamos en esta perspectiva minimalista, sino vamos incrementando más responsabilidades. También tenemos entonces, bajo la óptica procedimental, exigir cuentas a las autoridades y pues cumplir las leyes nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, eso también es la contraparte ya. Muchos sabemos que la corrupción tiene dos caras, ¿no? La cara o la parte de la autoridad, pero también de la ciudadanía, quien pues, también tiene su parte en esta acción, en esta práctica de corrupción, ¿no? ¿Qué otra responsabilidad tenemos como ciudadanos? Si pensamos en la concepción por resultados, pues tenemos que exigir la existencia de políticas públicas que estén orientadas a la redistribución de la riqueza, a la atención de las necesidades, a que se generen resultados con estas políticas públicas, y por lo tanto, como ciudadanos tendríamos que estar acompañando todo este ciclo de política pública, ¿no? Acompañando y siendo partícipes de los mismos. Para eso también necesitamos, y nos vamos a la última cajita, que es la maximalista, esa disposición del gobierno de que haya espacios justamente para que los ciudadanos podamos participar, ¿no? Nosotros tendríamos que participar en estos espacios institucionales y no institucionales también, para justamente hacer efectiva nuestra voz, ¿no? Nuestras demandas y nuestras exigencias. Y bueno, esto se logra con organización, con participación, con monitoreo, y vamos a ver con qué otras cosas más, ¿no? ¿Qué otras cosas más se les ocurre a ustedes para ir complementando? Estas son algunas de las ideas que me fueron surgiendo a la hora de pensar en esta idea de reimaginar y reinventar la democracia, pero bueno, esto es un ejercicio colectivo, entonces podemos ir sumando responsabilidades tanto de nosotros como ciudadanos y organizaciones como de la contraparte, que son el gobierno y las autoridades, ¿no? Y bueno, creo que con esto termino. ¿Hay una siguiente? Ajá, sí. ¿Qué responsabilidades tenemos entonces las organizaciones civiles para reinventar y reimaginar la democracia? Pues aquí están un poco que se quede en la mente de todos nosotros para los ejercicios que siguen, ¿no?
fortalecer la democracia actual como la tenemos, con estos componentes basados en el voto y basados en el cumplimiento del Estado de Derecho, de las leyes, pero también qué elementos tenemos que incluir para reinventar y reimaginar la democracia de cara al futuro. Pues ahí tendríamos que considerar, agregar, pero pensar en la democracia por resultados y maximalista, que eso implica la redistribución de la riqueza, que esto implica considerar el bien colectivo, que implica incluir a la diversidad de actores que integran la sociedad mexicana. Entonces, bueno, estos son básicamente los elementos que les comparto para que pues vayamos pensando entre todos cómo reimaginar y reinventar la democracia. Muchas gracias y bueno, por supuesto que abrimos como el espacio para preguntas, comentarios y la retroalimentación para ya después pues, pasar a los grupos de trabajo. Sí. Hola, buenas, soy Humberto Aina. Hola. Una pregunta en el sentido de esta aplicación de la democracia maximalista, si bien es como el plan ideal, el ejercicio de la participación ciudadana, ¿qué democracias en el mundo ejercen ese tipo de Digamos que la escalera va subiendo y los países nórdicos son los que están como mejor rankeados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en términos democráticos. Y eso también lo podemos ver en el mapeo que hace rato mostraba David, no sé si se acuerdan. No lo habías visto. Ok, bueno, igual y lo podemos proyectar ahorita. Pero en ese mapeo seguramente coincide en que, bueno, sí, los países nórdicos son los verdes, ¿no? Que están por allá arriba, y es donde tienen como el mejor ranking. ¿En qué términos son estos, David? En libertades... Espacio cívico abierto. Espacio cívico abierto. Pero un poco, yo creo que el mapeo coincidiría con esto, ¿no? O sea, las democracias más maximalistas, más efectivas, más por resultados, donde hay más satisfacción de la ciudadanía, podrían ser estos países nórdicos, ¿no? llegar a ese punto, cómo evoluciona la sociedad para llegar a ese estado? También se utiliza la tecnología para maximizar la participación, dices. Sí, bueno, pues sí, ese sí es un trabajo, como les decía, no solo de las instituciones, ¿no? Sino justamente de una sociedad civil como más madura y participativa, y que además obviamente sí tenga esta contraparte de apertura gubernamental, ¿no? O sea, tenemos que tener espacios institucionales que además funcionen, ¿no? Porque bueno, lo que muchas veces pasa en México es que se abren estos espacios institucionales en donde hay como más simulación de participación que participación real. En cambio, en estos países que, bueno, además hay que decirlo, o sea, son países con poblaciones mucho menores que la población mexicana, entonces es un gobierno más de cercanía, ¿no? Hay una mayor cercanía entre la ciudadanía y los gobernantes, ¿no? Entonces también tiene que ver la escala, ¿no? Dentro de los debates, de las discusiones con la democracia, sobre todo con la democracia como más participativa, es que, bueno, este tipo de democracia funciona en contextos como más localizados, ¿no? Tal vez en ámbitos federales, como nuestro país, en el ámbito nacional es más difícil, pero en los contextos locales, que es donde muchas veces como organizaciones participamos, es donde se puede empezar a fortalecer, a reinventar y a reimaginar la democracia, como desde abajo y no desde arriba, ¿no? Porque si se hace desde arriba, lo que muchas veces, desde mi perspectiva, se hace es que se abren ventanas de simulación y de como democracia decorativa, ¿no? Participación decorativa más que algo real, que sí impacte en la toma de decisión, ¿sí? Por aquí había, a ver, sí, 1, 2, 3. Híjole. Regresando a la presentación, había una de las gráficas de la Ajá. que en algún momento, en 2005, es que no sé, de las últimas gráficas, en 2005 algo pasó que estaban todos como mucho más optimistas. Exacto. Esa, sí, de que en 2005 creían que sí era más para todos que para los poderosos del país. Ajá, a ver. O sea, porque digo, eso está muy bien como medir los resultados, pero se han puesto como a
las tendencias fueron distintas. No es esa, ¿no? La de los poderosos, sí. Ajá. Ahí como que decían, sí, incrementó en 2000. Para el bien del pueblo y bajó para el bien de todos. No sé qué pasó ahí, si fueron como... Pues ver tantito esto. Ajá. No sé, o sea, ¿qué sucedería en México como para que la tendencia se invirtiera? Sí, todos esos son componentes a la hora de estar como analizando, digo, ahorita como les presenté el contexto, un panorama como muy general, pero a la hora de estar analizando punto por punto las gráficas, es importante considerar, como dices, qué pasó en el contexto en ese año para que las cifras se hayan modificado de esa manera, ¿no? Y ahí, bueno, lo que tenemos que hacer no solo es ver estos elementos, sino irnos así como a la prensa y ver qué pasaría. Y si estos cambios muchas veces pueden ser también por la misma aplicación de la encuesta, ver si no fue por la aplicación de la encuesta o si sí fue algo como significativo en el contexto, ¿no? Pero sí es algo a pensar por el momento, ¿no? Que estaba acabando un gobierno que con el que teníamos muchas expectativas, ¿no? El gobierno 2000-2006 teníamos como ciudadanos muchísimas expectativas que se fueron como se nos fueron cayendo, ¿no? Se nos fueron cayendo. Y después en 2006, bueno, pues hubo toda una crítica sobre si hubo o no elecciones democráticas y demás. Entonces, bueno, son elementos a considerar, sí. ¿Alguien más? Sí, acá atrás. Violeta. Pues respecto también a los ejemplos que se han ido dando, que ya tenemos como los más concretos en países nórdicos. En Latinoamérica, un ejemplo claro de buena participación ciudadana es Uruguay, que está aquí en América Latina. Entonces, también podemos o se puede priorizar ciertos elementos que tenemos en común con otros países de América Latina. En Uruguay específicamente se creó un programa de fortalecimiento de participación y hasta el año pasado tengo entendido que iban a generar un catálogo nacional porque ellos tampoco tenían identificado realmente cuánto realmente la ciudadanía se involucraba en estos términos de participación política y de programas y como momentos reflexivos en torno a una política totalmente diferente que Uruguay también vivió muchísimas transiciones. Hoy en día Uruguay es un buen ejemplo de que en América Latina también se puede lograr. Sí, es muy cierto. Los ejemplos. También es eso, o sea, es una población muy pequeña, pero les digo, o sea, la idea de la democracia se puede pensar o la podemos reimaginar desde lo local, ¿no? O sea, yo creo que esa es la apuesta que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, desde nuestras propias como acciones más próximas y desde nuestras propias trincheras. Aranzazú y luego por aquí. Sí, me entra pues un poco como la duda de problematizar sobre, en una gráfica decías que lo que estamos buscando es que el gobierno atienda, ¿no? los problemas de la sociedad. ¿Hasta qué punto ese es un imaginario del Estado benefactor que nos va a venir a resolver un montón de problemas o de situaciones o necesidades que tenemos la población? Y en el momento en que nos lo resuelva, nos volvemos entidades pues hasta cierto punto pasivas, es decir, no hay una participación o una propuesta real, pues porque el Estado es benefactor, me resuelve y él tiene el poder también de darme o de quitarme, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos pensando en esta democracia maximalista y la confundimos de repente con esta idea del Estado benefactor, ¿no? O sea, creo que el Estado benefactor también tiene muchos vicios y también los podemos ver en Europa, con la gente, en el sentido de, bueno, tienes tanta resolución de ciertos problemas que al final pues no hay una participación ni hay un involucramiento con la situación pues del país o de la sociedad en la que estás viviendo, ¿no? No sé ahí en la encuesta pues sí hay algo. Es muy cierto, porque como en las democracias más avanzadas, si uno se pone a platicar con colegas que trabajan en esos países sobre esos temas, también nos voltean a ver a los latinoamericanos y nos dicen así como, ¿pero por qué están tan preocupados por la participación? Y así como, pues porque nosotros sí necesitamos participar justamente para cambiar el modelo de Estado paternalista. Y lo que ellos dicen, pues es que a nosotros nos funciona muy bien que los estados resuelvan eso, pero nosotros, nuestra responsabilidad como ciudadanos es otra, ¿no? Entonces
O sea, hay que considerar nuestras propias realidades, nuestras propias historias políticas, ¿no? O sea, que tenemos un pasado de autoritarismo y demás, que no podemos cambiar y no podemos decir, bueno, vamos a ser como los países nórdicos, porque no es cierto, nuestras historias son diferentes, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que para reimaginar la democracia, sobre todo en la idea de por resultados, ¿no? Que ahí es donde se está pensando, es que el gobierno nos dé resultados. Bueno, sí, tiene que dar resultados, pero también, ¿qué tenemos que hacer nosotros para exigir esos resultados, pero también para trabajar en ellos, generarlos, ¿no? Como propia ciudadanía. A ver, ya me perdí. Después de aquí ibas tú y luego... Sí. Adriana Paz, de Caritas de Acapulco. También yo creo que valdría la pena voltear y mirar a las comunidades indígenas que ahora están tomando estas elecciones por usos y costumbres, ¿no? Es quizá maximalista, ¿no? Con algunos peros o contras, como pues sí es usos y costumbres, sabemos que hay muchas comunidades que existe el machismo y algunas cosas muy arraigadas, ¿no? Pero valdría la pena también como mirar estos procedimientos que en Guerrero también están surgiendo. Ya tenemos 3 comunidades por usos y costumbres, y cómo es la participación totalmente ciudadana y cómo las comunidades, ¿no? Se integran y ellos eligen y todo por eso usos y costumbres. Entonces, bueno, no sé si es maximalista, maestra. Sí, fíjate, lo que dices, estaba pensando, es que muchas veces los teóricos de la democracia son como muy formales, ¿no? Y como muy, con una teoría muy normativa de lo que debe ser la democracia, ¿no? La democracia debería ser esto y esto y esto. Y lo que creo que tenemos que hacer, y un ejercicio como este, es, sí, cómo debería ser la democracia, pero cómo es en las comunidades, cómo es en nuestro país, y cómo estos elementos que sí pueden ser considerados como democráticos, ¿no? Como lo mencionas, en las comunidades indígenas por usos y costumbres, ¿qué de esos elementos pueden nutrir a la concepción de la democracia y a la práctica democrática, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que como rescatar estas prácticas y decir que sí funciona. Obviamente hay algunos elementos, como mencionaste tú misma, ¿no? De las culturas como muy patriarcales, muy machistas, que bueno, pues habrá que ver si esas se mantienen o no, o de qué manera se transforman, ¿no? Para justo el bienestar de la comunidad. Sus propias autoridades, ¿no? Entonces, sí, es algo que cuando si tienen el gusto o algo de ir a alguna comunidad así, de cómo de verdad, bueno, en Acapulco estamos sufriendo la violencia día a día, que hay un promedio de 5 a 15 personas por semana que matan, ¿no? Y como estas comunidades no pasa absolutamente, o sea, sí hay enfrentamientos entre policías, pero la educación y buscan una justicia restaurativa y apenas fue eso en el Islam. Sí, lo están retomando, ¿no? Y ahorita en Guerrero estamos, que pertenecemos Gloria en otra organización y servidora de Guerreros Primero, que pues está uniendo estas organizaciones y estamos, como, no decirlo así, pero sí repensando cómo podemos hacer las cosas diferentes, cómo podemos exigir, no nada más demandar, ¿no? Sino como proponer políticas públicas que solucionen todos los problemas de cada comunidad, ¿no? Lleva 2 años, ya va a cumplir 2 años el colectivo, y tenemos qué pasa también. Y yo creo que también, por ejemplo, estos foros que se están realizando para la pacificación y restauración, apenas ayer nosotros coordinamos el de Acapulco, y eso yo creo que están ayudando a la democracia, porque son muchas voces, son escuchar distintos problemas, abordarlos, y desde un punto de vista no de autoridades, sino de pueblos, de organizaciones. O sea, yo creo que todo eso está a favor de obtener una democracia. Sí, además, pues finalmente cuando tenemos problemas que nos aquejan es cuando muchas veces nos movilizamos y actuamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprovechar ese impulso, ¿no? Esos impulsos ciudadanos que bajo una situación crítica, pues de que vivimos ciertas problemáticas y demás,
ampliar esos espacios y, como dices, bueno, ahí se está creando democracia, ¿no? Mario. Sí, creo que, bueno, a partir de la exposición que nos hiciste, pues uno se puede ir ubicando en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y sobre todo como sociedad civil. Creo que un elemento importante a considerar es, y que no sé qué tanto podría variar, inclusive ante el nuevo escenario, es la voluntad política, ¿no? Creo que a partir de las elecciones que se dieron, se levantó una expectativa de la ciudadanía en general, desde hace 30 años que empezamos, digamos, en esta revuelta que empezó con la elección del 94, y que en ese momento para muchos pues significó mucho, porque también hubo una movilización ciudadana muy importante, y ahora el contexto nos mueve porque vivimos una realidad política completamente distinta, con un escenario completamente distinto de un partido pues muy nuevo que llega al poder y se lleva casi todo. Esa realidad también está inmersa en quienes componen y quienes van a formar parte de los, digamos, de los distintos órdenes de gobierno, desde el gobierno federal hasta el gobierno municipal, y evidentemente la Cámara de Diputados y Senadores, que están compuestas por hombres y mujeres políticos nuevos y de antaño, que tienen pues muy claro hasta dónde quieren llevar digamos, los mecanismos de participación ciudadana, y tiene que ver mucho con el tema de la voluntad política. ¿Qué tanto esa voluntad política de este cuerpo político que llega al poder está viendo a la participación ciudadana como un elemento de inclusión para la definición de las políticas públicas, ¿no? Y aquí creo que mucho tiene que ver justo con este componente de la voluntad política. Puede existir, se puede construir, no lo sabemos. Creo que este latinobarómetro quizás va a cambiar mucho, porque la percepción que tuvimos muchos es que las elecciones se dieron y hubo un cambio, ¿no? Al menos eso lo estamos viendo, independientemente de quienes lleguen o hayan llegado al poder, que son políticos y que ya los conocemos y que están también en un barómetro muy bien catalogado. Aquí la pregunta es, justo en el tema de la voluntad política, ¿qué tanta voluntad política va a haber para construir los espacios de construcción de ciudadanía en la toma de decisiones? Es decir, vamos a pasar del procedimental a por resultados, vamos hacia allá. Y otra cosa que tenían las compañeras también, ¿qué tanto el crimen organizado tiene impacto en estos procesos? La otra, y que creo que justo estamos en el procedimental, cuando hablabas del Estado de Derecho y la rendición de cuentas, porque hay un elemento que está, yo creo que en el pensamiento colectivo, que tiene que ver con la impunidad y la corrupción, ¿no? ¿Qué tanto la voluntad política de este gobierno que viene va a luchar justo para que este Estado de Derecho construya los espacios o los mecanismos para desaparecer la corrupción, o para avanzar en términos de que este país haya menor impunidad? Yo creo que si algo ha hecho mella digamos, en la no participación, es justo por el tema de la impunidad que existe en el país. Decía, bueno, ¿qué tal diferencia hay en términos de los países que están bien rankeados y no? Creo que mucho la diferencia está en que todavía nosotros estamos en la exigencia de los derechos, cuando en esos países está en la exigencia de la calidad de sus derechos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y que en esos países evidentemente puede haber pues, espacios de participación ciudadana, pero como ellos ya saben que hay mecanismos que evitan la corrupción y la impunidad, pues se abre justo para nosotros un gran espacio todavía para definir qué tipo de participación ciudadana queremos y cuál desde la sociedad civil queremos impulsar. Sí, exacto. Pones muchos elementos fundamentales, ¿no? Para ampliar la discusión. Estos elementos que yo traigo son apenas como
el primer saque que yo creo que puede ser nutrido con todos estos, sus participaciones, ¿no? La idea de la voluntad política, también combinado con lo que decía Aranzazú, de bueno, la acción de los ciudadanos, ¿no? O sea, sí esta acción y reacción, ¿no? De los ciudadanos exigiendo ante un gobierno que esperemos que tenga voluntad política, pero si no tiene voluntad política, ¿cuál va a ser nuestro plan B? ¿No? O sea, porque tampoco podemos quedarnos sentados y decir, bueno, pues es que ya no hubo voluntad política. Si no hay voluntad política, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ya estamos acostumbrados a que no haya voluntad política, ¿verdad? Pero bueno, como ir pensando en todos estos escenarios. Yo creo que lo que nos puede servir es pensar en estos escenarios donde tenemos diferentes problemas y cómo vamos resolviendo esos problemas pues desde donde nosotros podemos, ¿no? Que es nuestro ámbito cívico, civil, sí. No, sí, o sea, como con lo que decía ahorita también, o sea, como un poco lo que yo pensaba es cómo el sistema político tampoco se puede separar completamente del sistema económico, ¿no? Entonces, como el siglo pasado, que se empezó como los sistemas democráticos a popularizarse en el mundo, también fue como un piso base como para el desarrollo del capitalismo, que tal vez no estaba concientizado o no consciente, pues, como que tal vez sí generó una suerte de dependencia de un sistema al otro. Y entonces, o sea, me llama, sobre todo desde la democracia minimalista, o sea, cómo ha servido para legitimar el poder que le ha beneficiado a ciertos grupos. Y cómo, con lo que decía ahorita el compañero, o sea, cómo también la corrupción impide que se escale, porque al final, o sea, como tercer escalón, ¿no? En la de por resultados, donde ya se habla de redistribución de la riqueza y como, pues eso, de beneficios colectivos, y como decía, o sea, que se impide también muchas veces como que tal vez demos ese paso, porque al final está manteniendo un sistema que le beneficia a los que ahora controlan o tienen un poder más grande o más fuerte, ¿no? Entonces, como sí también me llama la atención como muchos de los países que están hasta arriba, o sea, han deconstruido el capitalismo de una manera que también ha permitido como ir escalando en el involucramiento de la población, que al final conviene o no a los intereses de ciertos grupos. Sí, pues es que si pensamos sobre todo en la democracia como por resultados, en esta idea de redistribución socioeconómica, eso tiene que ver con también no solo repensar la democracia, sino tendríamos que repensar el capitalismo, ¿no? O sea que eso tal vez es un poco más complicado, pero pues va de la mano, ¿no? O sea, pero porque para que un régimen político, como dices, no puede estar aislado del sistema económico, para que un régimen político funcione y opere en esos términos de garantizar el bienestar social y económico de todos los ciudadanos, pues implica disminuir la brecha que hay entre estas élites superpoderosas económicamente y pues la mayoría de la población que está debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es también como un gran reto y yo creo que lo tenemos que considerar. O sea, tal vez no vamos a tener como respuestas como muy fáciles, pero sí considerar para ver, bueno, pues, qué podemos hacer desde nuestras trincheras. Por acá hay dos más y luego Lupita por allá. Acuérdense que vamos a tener más espacio de diálogo ahorita en mesas, entonces estamos un poquito sobre el tiempo, si quieren las últimas participaciones, y ahí se va a poner más caliente la cosa ya que discutamos en equipos. La idea es que vayamos rotando de mesas, entonces para que no agotemos aquí todas nuestras preguntas. Es una idea. Nada más para no quedarme con la inquietud en este tema de contextualizar un poco la democracia, me llama la atención este planteamiento de cómo el sistema económico condiciona la participación ciudadana. En este sentido, como para atacar el origen del problema, ¿qué tanto modifica el diseño del sistema político justamente la participación ciudadana? Me refiero al diseño a lo mejor de parlamentos. Si justamente en esos países
países donde se involucra más la gente, el Congreso o la parte legislativa tiene un poco más bueno, en el tema del sistema de políticas públicas. Es así, son los parlamentos los que propician la participación ciudadana, porque si es así, la conclusión, ya no habrá que darle tanta vuelta y habría que impulsar un cambio de sistema político en México. Sí, hay muchas como sugerencias, ¿no? Desde los politólogos que el sistema presidencial no favorece justamente la participación. No estoy segura que también el sistema parlamentario, dependiendo de cómo se lleve a cabo, pero sí favorecería un poco más que el sistema presidencial, porque además el sistema presidencial favorece esta idea de papá gobierno, ¿no? O sea, esta idea paternalista, y un sistema parlamentario sí implica un poco más esta cercanía entre ciudadanos ciudadanos y representantes. Entonces, hay muchas propuestas de cambiar el régimen. ¿Cuál sería el diseño político ideal? Híjole, no creo que haya un sistema político ideal, pero yo creo que apunta hacia el parlamentarismo. Habría que discutirlo más, pero se me hace que sí. Había Mario y Lupita y bueno. Y ya. Bueno, rápido. Para las mesas, muy bien, Mario. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad civil para pasar de las políticas excluyentes que tenemos ahora hacia las políticas incluyentes que queremos? Muy buena pregunta para apuntarla y discutirla en las mesas. Lupita y luego rápido. Yo nada más dos cosas. La primera es realmente cuando ponemos como estas escalas de qué democracia y que si son más democráticos hacia el norte, pensando realmente queremos aspirar a esa democracia, porque es una democracia a costa de los países del sur, ¿no? O sea, cómo han saqueado África, cómo Estados Unidos, Canadá está saqueando México y Sudamérica. Yo no sé si tengamos que apuntalar o ponerlos como nuestros parámetros, cuando además hay una violencia contra muchos temas, ¿no? De recursos, migrantes. No sé si ese realmente debería de ser nuestro parámetro. Esa es una. Y la otra, realmente una democracia, o hay otros modelos de participación que nos están enseñando las comunidades indígenas, los campesinos, que también nos pueden dar pistas de cómo hacer otro tipo de Estado, ¿no? Que no sea un Estado benefactor, pero sí un Estado garante de derechos. Y creo que esa también debería ser la aspiración, no tanto a ponernos con estos parámetros que yo digo, pues, democráticos, los del norte, yo les pondría muchos signos de interrogación. Sí, es muy bueno lo que dices, Lupita, porque justamente, ¿no? O sea, la ciencia política y todas estas teorías vienen desde el norte, o sea, se piensan desde el norte. Entonces habría que voltear hacia las epistemologías del sur, ¿no? Y de justamente reimaginar y reinventar la democracia desde el sur, desde los países como México, y eso, o sea, lo que hemos estado diciendo de, bueno, qué elementos desde lo local ya se están llevando a cabo, que a lo mejor no se les llama democráticos, pero esos elementos nos pueden servir justamente para reimaginar y reinventar nuestra democracia. Esa democracia repensada, reimaginada y reinventada desde el sur y no con los parámetros como del norte, ¿no? Es como muy buen elemento para la discusión. Y ya finalmente acá. Igual, nada más igual para que se consideren las mesas, muchos ya mencionamos muchos factores y aspectos que intervienen en la democracia, pero hemos tocado uno que a mi punto de vista creo que es básico y muy importante, que es la educación. La educación desde casa, en las escuelas, cómo se han ido modificando los planes de clases. Hay muchas escuelas que ya no tienen educación cívica, entonces muchos niños ya no saben lo que es la ciudadanía, y no saben qué es la democracia, y así vamos teniendo resultados como el que tenemos ahorita, que a mi parecer, a pesar de que podamos tener voluntad política, como lo mencionaba el compañero, ¿de qué sirve si no tenemos un piso parejo de conocimientos sobre los temas que va a proponer el gobierno, en el que van a ser, bueno, para que participemos, pero al final caemos en la democracia donde es el de la mayoría que quizás no sabe del tema, que porque son afines a un grupo, a una ideología, van a perjudicar a todos los demás. Entonces yo creo que partamos desde la educación, partamos desde que en la educación abramos y le demos la oportunidad a la gente de que, a ver, participa, pero esto es lo que tienes que saber. Esto es para eso te sirve, para esto. Y ya que voten.
pero sobre un piso parejo. Consideren las mesas, porque creo que sin educación no hay democracia, no hay avance, no hay nada más. Claro, sí, ese es un elemento fundamental, ¿no? Porque sin educación no hay democracia, no hay participación, ¿no? Como dices, bueno, nos invitan, nos convocan a participar, pero si no conocemos nuestros derechos y si creemos que pues el gobierno nos está dando dádivas pues, porque hay buena gente con nosotros, pero no son nuestros derechos y nosotros no los exigimos, pues no tenemos como los elementos para poder justamente pelear por esos espacios y participar en esos espacios, ¿no? Y aparte creo que sería muy buena idea, digo, ahorita en este grupo hay personas que nos interesa el tema, estamos informadas, empapados de lo que es la democracia y toda la parte social y de ciudadanía, pero también hay que abrirlos a la sociedad civil, o sea, realmente abrir foros en donde se hagan las convocatorias 100% abiertas para que la gente diga, ok, hay foros, no nada más los que el gobierno me va a poner, pues que las organizaciones civiles están abriendo, que al final nosotros sin quizás tintes políticos o ideologías, más que el único interés que es el bien común, les planteamos los temas y ya que la gente vaya decidiendo y a la hora, aunque seamos como que otra vía de conocimiento, de educación para llevar pues, a la mejor democracia que podamos alcanzar, ¿no? Una democracia que nos funcione como mexicanos, que no tenga que ver o que no lastime otros intereses, una democracia sostenible quizás. Sería bueno, ¿no? Ese nuevo concepto, democracia sostenible. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad que yo creo que lo que me gusta es que todos aprendemos de todos. Entonces, bueno, pues gracias por escucharme, pero sobre todo, pues gracias por compartir conmigo sus opiniones, sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias.